Un saludo cordial a todos los amigos y seguidores de Post La Verdad. Sean ustedes bienvenidos a este nuevo episodio podcast de hoy martes 28 de julio. Son las 5:03 de la tarde e iniciamos de una vez este episodio podcast con esta canción. Ich war so müd, mein Weg war weit und voll von Steinen auch. Ich kroch ein Stück davon auf Knie, den Rest wohl auf dem Bauch. Du warst für mich ein hohes Tor bei meiner Wiederkehr. Ich lass dich nimmermehr. Ich bin der Bach, der talwärts fließt. Du aber bist das Meer. Ich habe meinen Engel im Aufwind schweben sehen, hoch über allen Wolken und überirdisch schön. Ich habe meinen Engel im Aufwind schweben sehen, hoch über allen Wolken. Du spanntest deine Schwingen auf, sie waren weiß und weit, und ich versank darin ganz, ein Hauch von Ewigkeit, umwehte mich in deinem Arm bei meiner Wiederkehr. Ich lass dich nimmermehr. Ich bin der Bach, der talwärts fließt. Du aber bist das Meer. Ich habe meinen Engel im Aufwind schweben sehen, hoch über allen Wolken und überirdisch schön. Ich habe meinen Engel im Aufwind schweben sehen, hoch über allen Wolken und so schön. Doch weil ich dem Bild nicht traute, schoss ich auf ihn und sah bestürzt den Engel stürzen, und blutig lag er da. Ich war der Bach, der talwärts floss, du aber warst das Meer. Ich habe meinen Engel im Aufwind schweben sehen, hoch über allen Wolken und überirdisch schön. Ich habe meinen Engel im Aufwind schweben sehen, hoch
La libertad de expresión es un derecho que no se debe restringir en Colombia. Todos tenemos algo que opinar y expresar, y más aún en esta época de emergencia. En el podcast de Pos la Verdad apoyamos este principio. Únete y participa en nuestras transmisiones de lunes a viernes a las 5 de la tarde. Síguenos en Twitter en @poslaverdad. Contáctanos y charla con nosotros en uno de los programas. Porque todos somos Pos la Verdad. Estamos con la canción de los paisanos, Subway to Sally, una banda alemana de metal, de folk metal, y la canción se llamaba Angelus. Una muy buena canción apenas para esta tarde de hoy, martes 28 de julio, son las 5:09 de la tarde, y le damos la bienvenida a quien no nos acompañaba desde hace días, don Iván Dacho, nuestro ingeniero de sistemas de cabecera y asesor tecnológico en el podcast de Pos la Verdad. Don Iván Dacho, bienvenido a este episodio podcast de Pos la Verdad en cuarentena. Muy buena tarde, don Andrés, don Javier y a toda la audiencia de Pos la Verdad, acá pues listos para opinar o debatir. Claro que sí, qué bueno que esté por acá. Y bueno, a nuestro influencer, el vuela más que el viento, el hincha solitario de Millonarios, el que siempre llora viendo el equipo azul perder, don Javier Ruiz, el famoso @contragodarrea. Aquel que ya va a llegar a los 50,000 seguidores. ¿Cuál perder? No va a llegar a los 50,000 seguidores. Gana. Bienvenido, don Javier, a este episodio podcast de Pues la Verdad. Don Andrés, don Iván Dacho, ¿cómo están? Buenas tardes. Aquí, nuevo podcast. Bueno, en el chat en Spreaker, ya doña Diana Reuter dice muy buenas tardes, Grupos Plagiosos el reporte dice buenas tardes antiplagiarias, muchas gracias por el saludo, y en Bogotá estamos a 16 grados centígrados, 15 grados, acaba de bajar un grado, y 14 grados de sensación térmica, humedad del 54%, y la humedad está bajita. El atardecer será a las 6:12 de la tarde y el amanecer mañana será a las 5:52 de la tarde. Tenemos vientos provenientes del occidente de 13 kilómetros acá en la ciudad de Bogotá, desde donde estamos transmitiendo este episodio podcast. Butman se reporta y dice buenas tardes, medio soleadas en Bogotá. Sí, hoy amaneció haciendo frío en la ciudad de Bogotá, pero en estos momentos el cielo está parcialmente nubladito, se alcanza a ver el cielo en algunos lados, hay mucho tráfico, hay mucho carro, hay mucho movimiento. Y bueno, don Iván Dacho, en donde está usted, que también está en la ciudad de Bogotá, en el punto geográfico capitalino, ¿cómo ha visto el tema de la pandemia? ¿Cómo se está moviendo eso? Bueno, pues acá yo estoy en la localidad de Barrios Unidos, es una localidad, digamos que de las más pequeñas de Bogotá. Realmente se decía que era una de las que más gravedad tenía porque tenía centros comerciales y que era una zona crítica, pero pues realmente pues yo a nivel de contagios no veo a Barrios Unidos que esté muy alto. Sí. Entonces no veo la velocidad, aunque yo les voy a comentar algo así delicado. No, por ese barrio, eso es el barrio Metrópolis, que pues ustedes saben que es una urbanización llena de muchos apartamentos. Que ese es en homenaje a Superman, ¿no? A la ciudad de Superman. Claro. Entonces, Pedro Gómez, el constructor, era muy fanático de Superman y quiso nombrar así a esta ciudadela. Muy agradecido. Bueno, y don Iván Dacho, cuando sale, ¿en qué medio de transporte utiliza? Yo utilizo la cicla, utilizo el monopatín eléctrico y utilizo el carro particular. ¿Ya ha tenido problemas con la policía? ¿Lo han parado alguna vez, en algún momento? Durante esta pandemia tuve problemas, caí en manos de la policía de Cota, Cundinamarca, pero fue por un tema de tecnomecánica. La verdad sí daba para que me detuvieran y bueno,
Lo malo es caer en ese tema porque ellos allá Patios. le llevan el carro a patios y trabajan en Operación Tortuga para hacerle la vía, o sea, hacerle la sacada del carro bien difícil. Y claro, porque son patios con Dinamarca, ¿no? Sí, señor. Ahí está. Hay que tener los papeles al día y todo. Pero el resto usted con la patineta, con la scooter que tiene, nunca ha tenido problemas, ¿no? No, cero problemas. Pues con con los la policía, taxistas ¿no? bien y todo, ¿no? Nada. No, nada. Tío, de hecho, cuando si he tenido algún inconveniente, algún pinchazo, he llevado, o me quedo sin batería, he llevado el monopatín en algún taxi o en algún sistema Uber y cero líos. Una patineta esa es un scooter, ¿cómo se carga? Se carga eléctricamente. ¿En Cargador cualquier enchufe muy o...? parecido, sí, en cualquier enchufe, muy parecido a poner a cargar un computador portátil. ¿Y en cuánto tiempo se le carga el scooter? La mía en 7 horas y da 35 kilómetros de autonomía. ¿Qué scooter es? Una Xiaomi Pro, es que no me acuerdo, 365. Bueno, es que Don Iván Xiaomi M365 Pro. Don Iván Dacho, nuestro evangelista de productos Xiaomi aquí, el Xiaomi Boy. El Xiaomi, güey. Oiga, pero qué bacano. Sí se justifica tener una scooter, una patineta esas en Bogotá. Sí, la verdad sí, porque pues en Bogotá o sea, la verdad es preferible andar en una scooter que andar en un Zip o que andar en Transmilenio. Entonces, pues desde mi punto de vista, ¿no? O sea, porque digamos el Transmilenio en épocas normales, pues ahorita es un riesgo por temas de coronavirus. En épocas normales es muy congestionado. Entonces ¿qué? Entonces es una muy buena solución, es muy versátil. Puede uno combinar varios modos, de pronto sí puede combinar el taxi, el Uber con el monopatín en caso de que la distancia sea muy larga, incluso el mismo transporte público, un scooter uno la puede meter al Transmilenio. Aunque como le digo, yo evito Transmilenio y evito Zip, o sea, con la scooter me da para ir y volver a cualquier sitio. 35 kilómetros de autonomía dan para ir y volver en un destino, pues, medianamente largo en Bogotá. Entonces, pues, yo me defiendo con eso. No he tenido que realmente combinar los modos. Pero yo me ponía a hacer cuentas, digamos, si yo voy a salir de Bogotá, de pronto voy a ir a la Sabana, a Chía. Tendría que ir hasta la 186, que me daría la autonomía. Coger la flota y después de llegar al destino, otra vez con la flota para volver y desde la 186 volver a coger el monopatín. Y digamos, en Europa funciona mucho la combinación de amigos. Yo tengo amigos en Barcelona, en New York, que tienen también este mismo monopatín. Y ellos cuando son recorridos largos, pues se suben al metro, doblan su patineta normal, se bajan y hacen los recorridos en la Xiaomi. Y después vuelven y se suben al metro y así. Oiga, Es qué versátil. curioso eso, me gusta y me llama mucho la atención buscar tener una scooter. Don Javier, ¿se animaría a tener una de Sí. esas? ¿Una patineta? Yo sí, acá en Bogotá sí. Pero es que es bien práctico tener un scooter acá en Bogotá. Bueno, y lo de la carga es dejarlo cargando en la noche y ahí uno tiene para el día, ¿no? Claro. Sí, pues si uno hace trayectos largos, si uno hace trayectos cortos, no sé, de 6 kilómetros, 6 kilómetros ida, 6 kilómetros vuelta, pues le daría para una salida carga en 2 días. Y de hecho hay monopatines, hay una versión de más autonomía, hay una versión que trae autonomía de 60 kilómetros. Hay Está versiones, sí, y hay una versión que es una versión más alta después de la M365 Pro, la Nightboot creo que se llama, y esa versión a uno le da muy buena autonomía. Bueno, terminamos hablando de movilidad. Es que Porque pues Bogotá lamentablemente no tiene un buen sistema integrado de transporte masivo así es. y nos toca rebuscarnos los modos de transporte. No tenemos un sistema que invite a la gente a dejar el carro en la casa. Antes tenemos un sistema que invita a la gente a sacar el carro.
a decir, no, yo me aguanto 2 horas de trancón a aguantarme la demora y los retrasos de Transmilenio y pues obviamente los hacinamientos en Transmilenio. Entonces no tenemos un sistema que invite a la gente a dejar el carro. Y desde que no haya un sistema de transporte masivo que no invite a la gente a dejar el carro, pues hay que buscar las alternativas. Y está la cicla, que la cicla es un medio muy económico, asequible. Está obviamente pues si no hay, está la moto eléctrica preferiblemente, está el monopatín. Bueno, hay diferentes modos y yo creo que a uno le rinde más, porque también uso la cicla. Ir en cicla que irse en un zip. Porque el zip para mucho. Y el zip tiene unas frecuencias también desastrosas a veces, de hasta de 40 o 50 minutos. Entonces, mientras que uno espera, pues uno se va en su cicla normal, no tiene que irse afanado y le va a rendir más que el propio zip. Entonces, pues la gente, yo creo que debe buscar movilidad alternativa para pues poder sobrevivir. No vamos a tener metro en mucho tiempo y metro decente, quién sabe hasta cuándo. Entonces la gente tiene que pensar en medios alternativos de movilidad. Y que sean amigables con el medio ambiente, claro que sí. Bueno, tengo acá comentarios. Grupo Plagiosos dice: muy interesante que realizaron programas como con los temas de Hidroituango y Santurbán, territorio y agua. Muchas gracias a Grupos Plagiosos. Y sí, estos temas del agua son interesantes, son muy útiles. En su momento también hicimos varios, pero es bueno también retomar porque hay que hacer seguimiento de todos estos temas en particular. Bueno, para el día de hoy, aparte de en unos momenticos tendremos al concejal Carlos Carrillo, hay una columna de opinión que muy oportunamente hizo Nicolai Duque. Para quienes no sepan, Nicolai Duque fue una persona que estuvo con nosotros la semana pasada charlando sobre cómo es padecer el tema del coronavirus. Ella dio positivo por coronavirus, ella es mamá, ella vive con su pareja, y cómo ha sido ella separarse de sus familiares, de sus personas más cercanas, frente al abandono y a la desidia del Estado colombiano. Ella es columnista en el portal Otra Voz. Ella sacó una muy buena columna en relación al tema del 20 de julio y nos hizo el favor de compartir, o sea, nos la compartió acá en el podcast para que sea publicada. Ya la publicamos en la sección de columnistas invitados. Quienes la hayan escuchado, está en el Twitter, está en Spreaker, está en YouTube, está en todo lado, pero también la vamos a poner ahorita a continuación. Antes quiero leer 2 comentarios. Don Carlos dice: saludos equipo y audiencia de Post La Verdad. Muchas gracias a don Carlos que se conecta. Y nuestro amigo Álvaro @Interceptor dice: saludos y reportando. Bootman dice: yo trato de andar en bicicleta, que es muy práctico, pero la inseguridad en la capital está desbordada y aparte de evitar salir por la cuarentena, evito salir para que no me la roben. Es que también hay que tener cuidado. Y como decía don Iván Dacho, las circunstancias hacen que las personas prefieran usar el carro. Yo opté por vender el carro y camino a donde me queda cerca y el resto lo pido en Uber o en taxi en su defecto, pero el resto nada más. Me gusta caminar, por mí andaría en bicicleta, pero está el tema de la contaminación, está el tema de la seguridad y bueno, uno tiene que darse mañas realmente en esta ciudad que no es para nada amigable con el ciudadano. Bueno, don Javier, don Iván Dacho, pasemos a la editorial de Nicolai Duque titulada El Estado Malparido y que fue publicada en el portal La Otra Voz. Estado malparido. Colombia ya no saca la bandera a la calle el 20 de julio y tampoco el 7 de agosto, porque el orgullo de ser colombiano se ha desvanecido en la vergüenza de haber elegido, como siempre, un mal gobierno. El gobierno ahora de los matarifes y de los mequetrefes. Pues aun cuando existe quienes piensen que las elecciones del 2018 fueron robadas, la verdad es que fue la ciudadanía la que eligió a ese mequetrefe como presidente. De manera ingenua, sí, pero no por ello inocente. Y es que, pensándolo bien, el sistema democrático o la, entre comillas, república de nuestra Colombia nació o está naciendo por los pies.
Este estado ha costado sangre, sudor, lágrima y muerte en un parto difícil, muy, muy difícil y doloroso. Parece que nuestra Colombia tomó su primer aire aún sin nacer y todos sabemos que eso no es bueno. Bebimos de esta agua equivocada comprando un modelo presidencialista y una democracia de élites que nos tiene en este preciso instante en un momento de incertidumbre y de sufrimiento a quienes hemos pujado tanto por verle con vida, sano y dispuesto a crecer. Sufrimos y sufrir parece que se ha convertido en el fetiche de los colombianos, pues aunque el modelo de la democracia que propone una entrega pacífica del poder entre los diferentes, elevando la calidad de servicio y de empleados de la nación a los antiguos súbditos, nosotros con nuestra falta de conciencia democrática lo estamos arruinando y hemos establecido de manera innecesaria castas, clanes, dinastías y hemos sobrevalorado los apellidos y los penes como un requisito sine qua non para gobernar, aun ante la histórica y obvia evidencia de la inutilidad de estos atributos en las artes de liderar el bien común. No saco yo mi bandera, porque con pesar lo digo, no me enorgullece mi país en este momento. No me siento cobijada por esa idea de Estado. No me siento cobijada por la idea de Estado que estamos construyendo hoy en día y a diario, donde la ciudadanía se llena la barriga a algunos y le llena los egos a los otros a costa de la propia vida. Solo quejándonos, lamentándonos, resignándonos y anhelando, no sé, el cielo prometido, el paraíso, para quienes en esta tierra vivimos mal y nos sacrificamos. No me enorgullece este país que ha tenido la oportunidad de ser liderado por personas como Humberto de la Calle, como Carlos Gaviria, como Cecilia López, como Carlos Galán, y aún así siempre elige a los matarifes y a los mequetrefes para que lo saquen, para que se lo vendan al peor postor y lo peor, para que se autodenominen salvadores vendiendo su propia conciencia, robando el erario y usurpando el legítimo poder de la ciudadanía en su conjunto, concentrando solo en ellos mismos el poder de la acción. ¿Y solo para qué? Para no hacer nada ante la adversidad y hacer gala cínica de la enajenación de la que han hecho víctima inerte a sus electores, quienes ante su evidente mal gobierno y ante su precaria empatía solo reaccionan como con lamentos privados y con conformismo de ese, que no hace mucho. El grito, ese grito de independencia que debía ser el grito que marcara el nacimiento, la puja final que nos permitiera dejar de ser una provincia colonial subyugada, menospreciada, saqueada y explotada, no fue un grito definitivo, porque este casi estado sigue naciendo y por ende el grito final no se ha dado. Por ello las y los instigadores, las y los inconformes, las y los revolucionarios debemos gritar como gritamos entonces, abajo el mal gobierno, hasta que nazca la patria que soñamos, esa patria que tanto merecemos. Como nota final, solo queda decir a nuestros gobernantes y ante sus ideas que cuenten con nosotras las mujeres para la lucha. Sí, claro, en la guerra contra el hambre, en la guerra contra la ignorancia, en la guerra contra la corrupción y el abandono de este narcoestado. Cuando nuestro ejército luche contra ese enemigo en común y no solo sea una guardia privada de unos terratenientes y del status quo, ese día las mujeres iremos con gusto a prestar servicio. Mientras eso no pase, la igualdad de género real no radica en llevar a las mujeres a la guerra, sino en sacar a los hombres de ella, en convencer a esos hombres de no tomar las armas, de no matar a sus hermanos y de redefinir la masculinidad más allá del poder de la violencia. Entonces, abajo el mal gobierno y que nazca
esa patria que soñamos. Nicolai Duque, calladita no me veo más bonita. La libertad de expresión es un derecho que no se debe restringir en Colombia. Todos tenemos algo que opinar y expresar, y más aún en esta época de emergencia. En el podcast de Pos la Verdad apoyamos este principio. Únete y participa en nuestras transmisiones de lunes a viernes a las 5 de la tarde. Síguenos en Twitter en @poslaverdad. Contáctanos y charla con nosotros en uno de los programas. Porque todos somos Pos la Verdad. ¿Aló? Bueno, y esta era la editorial de Nicolai Duque. Una muy buena editorial, muy puyante, muy cierta. Estado mal parido por Nicolai Duque, quien ella la escribió en el portal Otra Voz. Y recordemos que ella estuvo con nosotros aquí en este podcast de Pos la Verdad la semana pasada hablando sobre lo que es padecer en carne propia el tema del coronavirus y también la desidia y la poca amabilidad y eficiencia del Estado colombiano frente al tema de la pandemia. Bueno, les cedo los honores, don Iván Dacho. Preséntenos al invitado estrella del día de hoy. Muchas gracias también de antemano por haber hecho el puente, la conexión para traerlo aquí a estos micrófonos del podcast de Pos la Verdad. Bueno, pues nada, el invitado de hoy es el concejal de Bogotá, Carlos Carrillo, quien fue una persona muy activa en el tema de la revocatoria de Enrique Peñalosa, en temas de movilidad de la ciudad de Bogotá. Entonces, pues digamos que gracias a sus investigaciones logró desmentir muchas mentiras que había dicho Enrique Peñalosa acerca de la movilidad, porque pues a él lo tenían en un altar como un experto en movilidad y realmente él no es un experto en movilidad. Y digamos que Carlos ha sido pues una persona muy valiosa para que Bogotá empiece a hablar de una movilidad real y de temas pues de urbanísticos mejores. Y digamos que mucha gente, mucha ciudadanía le dio su voto y pues por eso hoy es concejal de Bogotá y pues él nos va a contar hoy más o menos de sus experiencias como concejal, de ese salto de las redes a la revocatoria y de la revocatoria al consejo y de la situación tan crítica que llevó Bogotá durante la pandemia. Entonces pues bienvenido, Carlos. Bueno, muchísimas gracias, Iván, por esa presentación tan generosa y pues un saludo para Javier y para Andrés y por supuesto a todos los que nos están escuchando hoy en Pos la Verdad. Bueno, concejal Carlos Carrillo. ¿Cómo le gusta que le digan? Carlos Carrillo, concejal profesor. Carlos está bien, muchas gracias. Listo. Aunque Carrillo... ¿Carrillo? Bueno, yo me quedo con Carrillo. Como quieran. Listo. Bueno, lo voy a recibir con las cifras que acabaron de salir de casos de coronavirus por cuenta de la cuenta del Ministerio de Salud en Twitter. Récord para el día de hoy. 10.284 casos nuevos en Colombia. Sobrepasamos la barrera de los 10.000 casos. Récord para el día de hoy. Para un total de 267.385 casos y 9.074 muertes de coronavirus, de ciudadanos por el coronavirus en Colombia. Y Bogotá también récord, 91.408 casos. La ciudad de Bogotá es el foco del coronavirus en Colombia. Concejal Carrillo, empecemos a hablar de este tema. ¿Cómo es llegar al consejo y empezar a afrontar y hacer control político en un tema tan preocupante y tan delicado como es
el manejo de una pandemia que está afectando no solo un país, no solo una ciudad, sino a todo el mundo? Pues bastante complejo. Digamos que siento un poco como llego al consejo y se acaba, ¿no? Es como llego al consejo y es el fin del mundo. Pues sí. es un poco frustrante porque pues obviamente uno llega con muchas expectativas y pues obviamente con muchas ganas de hacer cosas y de dar debates, y yo sí francamente les digo que este tema de las sesiones virtuales pues a mí no me convence en lo absoluto. Ahí ha habido diferentes posturas, hay gente que cree que sesionar vía citófono es exactamente lo mismo que hacerlo en presencialidad, y yo no lo creo. Yo estoy en contra de las sesiones virtuales. Yo creo que deberíamos hacerlo al menos de manera semipresencial, por varias razones. Una, pues porque la política inevitablemente implica un cierto grado de actuación. Hay una cosa histriónica en la política. Los debates que se dan en un escenario físico en donde las personas se encuentran para confrontar sus ideas. De eso se trata el debate. Esa imagen que hemos visto todos en las películas y en los noticieros del Parlamento británico, donde están, ¿sí me entienden?, los diferentes bandos enfrentados discutiendo, eso es un parlamento, eso es una corporación, y el consejo pues es una corporación, es un cabildo que requiere de una escenografía. Es que hasta los payasos necesitan un circo, ¿sí me entienden? Eso puede sonar un poco duro, pero es verdad. Nosotros somos unos actores sin teatro, y eso le resta solemnidad a la discusión, aparte de que hay unos problemas prácticos que son evidentes. El ausentismo, por ejemplo, que ha sido uno de los grandes problemas de las corporaciones colegiadas en Colombia y que generan otros problemas. Ustedes deben saber que, espérense que mis gatos están peleando. Ustedes deben saber que al consejo se le paga por sesión. Y eso es una pésima idea. Eso es una pésima idea porque hace que la corporación se vuelva sumamente ineficiente. Al ser los honorarios pagados por sesión, pues hay sesionitis, ¿cierto? Y el consejo sesiona tantas veces como puede para completar el salario, pero sesiona más veces para que los concejales que por una u otra razón no hayan podido asistir, pues asistan. Y eso pues también implica sesiones no pagas, ¿no? ¿Y cuál es el problema de eso? Esto es una cosa bien difícil de explicar, porque seguramente mucha gente va a salir a decir, esos vagos que no trabajan, pues al menos que les paguen por sesionar. Pero es que el trabajo de un concejal no solamente es sesionar, el trabajo de un concejal es escuchar a las comunidades, el trabajo de un concejal es preparar lo que va a decir en las sesiones, hacer política. ¿Y a qué horas va usted a hacer la política si tiene sesiones todos los benditos días? Pues entonces lo que vemos pues es una serie de intervenciones pues poco preparadas. Eso baja el nivel de discusión, eso baja el nivel del debate, y además nos cuesta, porque mantener el aparato funcionando le cuesta al distrito. El consejo no funciona gratis. O sea, no solamente son las sesiones de los concejales, y obviamente pues a los equipos, a las personas que trabajan en el consejo pues les pagan unos salarios como a cualquier otra persona, trabajen o no trabajen, y por supuesto que viven súper recargados. Un funcionario del consejo tiene que trabajar sábados, domingos, festivos, como los concejales, que trabajamos sábados, domingos, festivos, etc. Y eso es por esa pésima idea del pago por sesión. Vea, el asunto es disminuir los honorarios, disminuyan los honorarios, pero no lo hagan por sesión, porque eso entorpece el funcionamiento de la corporación. Entonces el ausentismo, que es un problema grave en todas las corporaciones del país,
no se soluciona con el pago por sesión, porque pues el que quiere ser ausentista simplemente llega al consejo, pone el dedo y se va, ¿cierto? ¿Y qué pasa ahora? Pues ahora ni siquiera tiene que ir a poner el dedo, sino en pijama, por la mañana, contesta el llamado a lista y después apaga la cámara del micrófono y se va, o se pone a ver Netflix o lo que sea. Sí, deja ahí... ¿Ven? Entonces, ¿cómo controla usted el ausentismo? ¿Les va a pedir que tengan la cámara prendida todo el día? Pues no, eso tampoco se puede, porque incluso hay problemas con la estabilidad de la plataforma. Si todo el mundo prende esa cámara con 60, 70 personas conectadas, porque ahí también hay asesores citados, miembros de la administración, generalmente la plataforma tampoco funciona bien. Entonces, eso tiene todos los problemas del mundo, carece de legitimidad, y a mí me ha costado mucho hacerme a la idea de que vamos a seguir un tiempo largo en esta situación y que el control político se va a hacer de esta forma, que pues para esa gracia se hace por Facebook y ya está. Pregunta, desde la parte administrativa del consejo que está manejada por Carlos Fernando Galán, ¿se han dado alternativas, se han dado facilidades para que los concejales que no quieran estar a través de una aplicación, de una cuestión de videollamada, puedan sesionar de forma presencial en el recinto? Nosotros dimos la discusión del plan de desarrollo de manera semipresencial y era la única manera. La complejidad de la discusión del plan de desarrollo realmente hacía imposible que eso se hiciera de manera 100% virtual. Yo creo que funcionó. Yo creo que se puede intentar, por ejemplo, las comisiones. La plenaria no podría funcionar de manera presencial, pero las comisiones sí, porque en las comisiones hay 15 personas, el recinto tiene 45 curules más las 3 de la mesa directiva, o sea, son 48 curules. Perfectamente las 15 personas, que nunca van a ser 15 porque ustedes saben que hay personas que no van a querer ir por un motivo o por otro, por salud, porque son mayores, porque son personas pues mayores que entran dentro del alto riesgo. Diga usted que en promedio habría unas 13 personas, 12 personas, 13 personas de la comisión. Esas 13 personas perfectamente pueden distribuirse en las 48 curules de la plenaria, del recinto, de los comuneros. Entonces, eso funcionó. Creo yo que funcionó bastante bien para lo posible. Pues por supuesto con las medidas de bioseguridad y demás, pero habría sido imposible dar la discusión del plan de desarrollo si no se hubiera dado de esa forma, porque hay unas cosas en la discusión política que tienen que hacerse de manera presencial. O sea, imagínese usted en medio de la aprobación de 150 y tantos artículos dialogando con la administración vía WhatsApp, pues eso simplemente es imposible. ¿Qué partidos, qué concejales son los partidarios o los que buscan que las sesiones se hagan así sea de forma semipresencial, o sea, poder asistir al recinto del consejo? Pues vea que eso está muy dividido. La verdad, yo siento que hay personas diferentes en diferentes partidos que están de acuerdo con la semipresencialidad y otros que no. Eso no ha tenido como un rasgo particularmente ideológico, partidista, ¿no? O sea, es más que todo ya voluntad de un concejal en particular. No es algo más de partido. Sí, O sea, sí, no como hay un autónomos. acuerdo en los... Una pregunta. Sí. Una Es pregunta. discusión. ¿El consejo les está facilitando a los concejales que quieren ir a sesionar en el recinto los elementos básicos de bioseguridad? ¿O le toca a ustedes mismos? Sí. No, cuando estuvimos en la discusión del plan de desarrollo, el consejo entregó los elementos de bioseguridad, tomaron la temperatura en la entrada, llevaron un registro detallado. Hubo un caso de cuando estuvimos ahí, no entre los concejales, sino una asesora de un concejal. Sí. Y pues bueno, después de eso nos metieron el hisopo hasta el cerebro a todos, ¿no? Mejor dicho. Les hicieron estudio de ADN a los concejales en Bogotá. Bueno, concejal, ahora pasemos al tema ya
frente al control político que se ha hecho y qué percepción tiene usted como concejal del polo frente a la gestión de Claudia López como alcaldesa al frente del tema del coronavirus y teniendo en cuenta que Bogotá, aparte de ser la ciudad capital, es el foco principal de casos de contagio en el país? Pues vea, aquí hay un hecho irrefutable, que son 267.385 personas contagiadas. 267.385 hasta el día de hoy. Y ojo con una cosa, estamos hablando de un número total de pruebas que apenas pasa el 1.400.000. La China, que tiene, pues donde ha habido muchos menos casos que en Colombia, algo así como 80 y algo mil, quizás, ¿no? Creo que la China estaba como cercana a los 84.000. Sí. En la China se han hecho 90 millones de pruebas. 90 millones de pruebas. Pero pues la China es muy grande, entonces hablemos del Reino Unido, que tiene una población un poco más cercana a la colombiana, pues de 60 y tantos millones. En el Reino Unido se han hecho 15 millones de pruebas y el número de positivos pues básicamente ya lo alcanzamos. Entonces, ¿qué está pasando? Pues primero, aquí en Colombia hay un subregistro enorme por la cantidad de pruebas. Yo el otro día escuchaba, es que uno le escucha unas mentiras a la señora alcaldesa, pues que ya son bien difíciles de manejar, ¿no? Decía que en Bogotá se estaban haciendo 350.000 pruebas diarias. Pues eso no es verdad, porque si se hicieran 350.000 pruebas diarias, pues la totalidad de las pruebas que se han hecho en Colombia durante 4 meses, pues se habrían hecho en una semana, ¿no? Pero ella sale y va diciendo 350.000 pruebas diarias, mi hermano. Así como un día dijo que había entregado 1.700.000 mercados en televisión nacional cuando apenas había entregado 40.000. Pero así es la política, mis corazones, ¿cierto? Entonces, sí. Esto, pues a mí me parece que cuando usted ve las cifras, aquí hay un problema de marca mayor. Esto es una catástrofe. Y lo que más me preocupa es que el número de muertes empieza a aumentar rápidamente y yo mucho me temo que ese número de muertes pueda aumentar los días porque el sistema de salud ya llegó a su límite. El sistema de UCIs en Bogotá, cuando la alcaldesa habla de 93%, no sé, ustedes me disculpan, no sé en cuánto esté la ocupación hoy, no la he revisado. Ayer estaba en 93.6%, si no me falla la memoria, o 93.1%. Eso ya es un colapso. Es que no estamos hablando de que Bogotá tenga 50.000 UCIs, o sea, tiene 1.400. El 93% está ocupado. Eso nos da un poco más de 100 UCIs disponibles con una lista de espera. Porque es que aquí hay una cosa que la administración niega sistemáticamente y es que exista una lista de espera. El otro día en una rueda de prensa la alcaldesa pues me llamó mentiroso delante de todos los medios de comunicación habidos y por haber cuando le hicieron la pregunta sobre la denuncia que yo hacía de la ocupación de las UCIs. Y lo cierto es que hay personas que han muerto esperando esa UCI. Y no es una ni dos, hay bastantes denuncias de personas que han muerto. Y esto, pues digamos que esto ni más faltaba, yo no estoy culpando a la alcaldesa, pero esto es culpa de un sistema de salud mercantilizado. Y podría ser también responsabilidad de la administración, sí, ser condescendiente con ese sistema de salud, que es perverso, que es un sistema en donde hay unos privados que quieren hacer negocio con la vida de las personas. Y yo sí les digo con toda sinceridad que si después de esta tragedia nosotros, como pues digamos políticos que defendemos las ideas progresistas y alternativas y las ideas de cambio, si nosotros después de esto no somos capaces de tumbar la ley 100, pues mejor retirémonos porque es que esto sí ya no tienes cómo cambiarse. Curiosamente la ley 100 en los últimos días recibió un apoyo inesperado de varios sectores porque sencillamente desde
la oposición y más que todo frente a los trinos de Gustavo Petro, como se empezó a criticar el tema de la Ley 100, empezaron a decir que quien criticaba la Ley 100 no conocía cómo funcionaba bien el sistema de salud del país, que ese es el mejor sistema de salud en Latinoamérica, en la región, en el hemisferio y cosas así por el estilo. Don Iván Dacho, ¿qué nos iba a comentar? No, que yo hoy le comentaba al concejal Carlos que aparte de lo que estamos mirando de la gente que muere esperando una UCI, está totalmente demostrado, o sea, de hecho, cifras de la Secretaría de Salud, que el mismo concejal Carlos pues ha dado a conocer. Aparte de eso tenemos otro componente, gente que no tiene COVID, pero que está para urgencias, la están dejando morir, y acá el ejemplo más palpable es una vecina mía, sufría de baja tensión, tenía muy bajita la tensión, la sacaron, ella tenía medicina prepagada, y fue a que la atendieran y que no habían camas disponibles, que no le iban a hospitalizar, que porque no era para hospitalización lo que tenía, pues el domingo falleció. O sea, estamos también, esa parte tampoco se ha mirado, gente que no tiene COVID y que necesita que la atiendan de urgencias, y en este caso, ese es un fallecimiento, acá vecina mía. Entonces yo no me quiero imaginar cómo está el resto y cómo está la gente que ni siquiera tiene pues prepagada, la gente que tiene su servicio común de EPS. Estamos en un tema muy grave y que se está manejando mediáticamente de otra manera. Se está vendiendo en televisión cosas que no son. Sí, tenemos una alcaldesa que es demasiado mediática, pero otra cosa es la realidad, concejal. Sí, la alcaldesa es una alcaldesa espectacular. La alcaldesa, pues es una alcaldesa que está en campaña presidencial, eso es absolutamente evidente, y se preocupa demasiado por su aceptación, y eso creo yo que puede ser algo peligroso, porque cuando uno gobierna, y más en medio de una crisis tan grave como esta, para la que nadie está preparado, ni más faltaba, o sea, digamos que aquí hay una cosa que es aterradora, pero es así, y es que nadie podía estar preparado en el mundo para un acontecimiento como este. Ahí vemos que los sistemas de salud, pues digamos mejor rankeados del mundo, sistemas de salud como el sistema italiano, que pues es bastante bueno, o el español, que tampoco está mal en lo absoluto, que son públicos, que son universales, el del Reino Unido, el NHS del Reino Unido, pues a pesar de intentos de privatización, sigue pues en manos públicas y sigue siendo orgullo de los ingleses. Y esos sistemas no pudieron controlar a tiempo el problema del virus. Que eso tiene que ver con otras razones, y tiene que ver, en mi opinión, con la manera en que se subestimó la peligrosidad del virus. Y por eso usted ve que países con sistemas mucho más modestos, y pues países además con presupuestos mucho más modestos que los de Europa Occidental, como es el caso de Tailandia o el caso de Vietnam, lograron contener la epidemia con unos resultados pues que nosotros ni podríamos soñar acá. Creo que en general en Occidente se subestimó el problema, se subestimó la letalidad del virus, y pues aquí estamos viendo los resultados. Pero acá nosotros tuvimos una ventaja, que fue tener tiempo. Uh-huh. Y ese tiempo, pues digamos que aquí tuvimos quizás un mes y medio, un poco más, de ventaja, y tuvimos ya la experiencia de Italia y de España, que realmente es la que nos toca, ¿no? A la gente aquí no le importa mucho lo que pasa en China. Eso es una cosa que se ve como distante, como lejana, como eso está por allá, eso no nos va a tocar. Pero ya cuando la cosa es en Madrid, entonces ahí sí ya la cosa se pone seria para la gente acá. Y ese tiempo que tuvimos, pues nos sirvió para aceptar la peligrosidad de esto. La misma alcaldesa en febrero decía que esto era una gripita, ¿cierto? Sí. Y pues el gobierno nacional y el gobierno distrital, creo que se demoraron, y aparte de que se demoraron en tomar medidas drásticas, se demoraron al punto en que hoy no se han tomado,
y ya no sirven para nada. La cuarentena realmente estricta. Vea, si hubiéramos iniciado una cuarentena realmente estricta en la mitad de marzo y hubiéramos hecho un seguimiento epidemiológico real, pero es que estamos hablando de un ejército de personas en la calle haciendo los cercos epidemiológicos y haciendo el seguimiento epidemiológico y tratando cada uno de los casos con la seriedad que debe tratarse, porque es que una persona positiva, asintomática, sigue yendo a visitar a la novia, sigue saliendo a comprar cosas, ¿me entienden? Eso es así. Si no se hacen pruebas masivas, si no se hace un seguimiento epidemiológico, no hay manera de controlarlo. Si esas medidas drásticas se hubieran tomado en marzo, probablemente hoy estaríamos con la curva aplanada, pues como están los países de Europa. Pero no, aquí hubo un montón de excepciones del gobierno nacional, hubo un montón de concesiones también de la señora alcaldesa por quedar bien con todo el mundo, ¿cierto? Y lo que vemos hoy es que llegamos al punto al que los países europeos llegaron en mayo, en abril, entre abril, mayo, donde pues los casos pasaron de los 100 y tantos mil casos identificados y los sistemas de salud empezaron a colapsar. Y bueno, pues ojalá no sea así. La cifra seguramente va a seguir aumentando rápidamente. Bueno, aprovechando aquí la presencia del concejal Carrillo, ya que estamos tocando el tema de la salud, ¿qué opina y qué nos puede explicar? Porque se ha hablado mucho, ha generado mucha controversia el tema del San Juan de Dios, que lo van a demoler, que los defensores de Claudia dicen que no lo van a demoler, que si eso es patrimonio, que eso no es patrimonio, que si es verdad que van a demoler es porque va a pasar parte del metro elevado, que no, que eso es mentira. Recordamos también al concejal más joven de la pandemia ahí difundiendo un video diciendo que ay no, que si tiembla entonces el edificio se cae. El colega más joven de la pandemia, el senador Carrillo. ¿Senador? El colega. Pues digo senador. Me excuso, se me cruzaron los cables. Y otro... ¿Será de pronto en un futuro? ¿Alerta de spoiler? ¿Sastoque o Carrillo? ¿Alerta de spoiler? Y lo otro es que no sabe qué pasó con Coreyes, que supuestamente iba a ser el hospital más grande que para atender y que también generó mucha controversia, que el día de hoy no se sabe cuál es la funcionalidad de Corferia, ya que estamos en un pico bien alto y que los hospitales ya, las unidades de cuidado intensivo ya estamos llegando al 100%, ya se está desbordando la situación. Sí. Pues a ver, sobre el San Juan de Dios. Sobre el San Juan de Dios. ¿Por dónde empezamos ese tema? Porque es una discusión de varios flancos, les cuento. Ustedes cómo abordar esa discusión. Aquí hay un flanco que es de carácter político, ¿cierto? Y yo con concejal, toda sinceridad, lo estamos perdiendo un poquito. Se le está escuchando un poco entrecortado. ¿Me está escuchando? No. ¿Ahí me está escuchando? Ahí se trata ya de recuperar, intentémoslo a ver. Espere. Ya, se está escuchando mejor. No, ¿Aló? Aló, ya, ahora sí ya. Ahí sí me escuchan. Perfecto, ¿sí? Mejor, bueno. Claro que sí. Les decía que el tema médico a mí me parece que ha sido un gran error de parte de Gustavo Petro y pues en general de sectores afines al senador Petro querer ligar el San Juan de Dios a la pandemia. Eso puede funcionar en términos políticos, porque digamos que tiene sentido. Si ustedes dicen tumbar lo que dice Holman Morris, tumbar un hospital en plena pandemia, eso es un crimen. Pues sí y no, porque es que este es un hospital que está abandonado. Es un hospital que hoy no puede funcionar como un hospital y que en mi opinión
dentro de un buen tiempo no va a poder funcionar como un hospital, porque hay que hacerle unas reformas muy importantes. ¿Por qué defiendo yo el San Juan de Dios, la torre central del San Juan de Dios? Porque es patrimonio de todos los colombianos, es patrimonio, es un bien de interés cultural de los colombianos. Fue declarado por una ley de la República en 2002, la 735, como un monumento nacional. Es una pieza muy valiosa de la historia de la arquitectura moderna en Colombia y además encarna décadas de luchas y encarna el modelo perverso de la privatización de la salud. Es patrimonial, por donde lo miren es patrimonial, y por eso la Universidad Nacional, que hizo el PEMP en la alcaldía de Petro, la Facultad de Artes y el Instituto de Investigaciones Estéticas determinaron que era patrimonial, ¿cierto? Eso no lo puede tapar la alcaldesa, que ha dicho que no se va a demoler ningún bien patrimonial. Por supuesto que se va a demoler un bien patrimonial. Se va a demoler el edificio que para la inmensa mayoría de los bogotanos que lo conocieron es el San Juan de Dios, porque el edificio que quieren demoler es el edificio principal, es la torre central, es el hospital, es donde atendieron a las personas, donde nacieron, donde murieron, en fin, ¿me entienden? Entonces yo sí creo que ha sido una equivocación de Petro ligar el hospital a la pandemia, porque le da gasolina a sus contradictores para que digan que es populista, que bueno, ya saben todo lo que dicen. Carlos, yo quería hacer una pregunta, independientemente, sí, o sea, muchos dicen que una partecita del San Juan de Dios tal vez pueda ser recuperada, pero saliendo de ese debate, se decía que habían edificios de la red de salud que se podían habilitar para esta pandemia. De hecho en Cali lo hicieron, en Bogotá lo hicieron, o al final Claudia tuvo que pagar. En Cali entendí que tomaron esos edificios porque podían tomarlos y usarlos para ese tema, pero en Bogotá, ¿qué pasó con ese tema? Eso podía hacerse y hasta donde sé, pues esas clínicas no se han habilitado específicamente para este tema. Lo que se hizo fue el hospital de Corferias. Es horrible, o sea, no, ¿por qué no tomarlo de Salud Cop que estaba listo? Que lo hicieron en Cali, lo hicieron en Medellín, creo que también lo hicieron, porque, o sea, me parece muy absurdo, y es una de mis críticas, es que invertir en Corferias cuando podían tomar los edificios de la red de Salud Cop. No le estoy diciendo que el San Juan de Dios, porque sí, el de San Juan de Dios estuvo abandonado, solo hay una parte que funcionó en algún momento, pero la red de Salud Cop sí, que no me digan que no se puede utilizar, porque se puede. Como diría Fajardo, se puede. Ajá. El problema es que necesitan hacer el contratico a Corferias. Bueno, tengo aquí comentarios que nos están dejando ya en Spreaker, en Twitter, don Javier, y preguntas. Antes de los comentarios, pues, sobre la polémica del San Juan de Dios, sí es cierto que dicen que supuestamente empate el San Juan de Dios y que por eso la demolición es porque va a pasar el metro elevado por ahí. Esto también es una imprecisión. Eso también es una imprecisión. El metro no pasa por ahí, el metro pasa por la Caracas abajo. El San Juan de Dios es un lote muy grande, son 3 hectáreas. Sí, es un terreno grande. Va desde la 10ª hasta la Caracas. Y ahí en la esquina del Hospital Santa Clara hay una curva que debe dar el absurdísimo Transmimetro ese de Peñalosa. Y al costado occidental de la Caracas hay un conjunto residencial. Entonces, el radio de giro del tren, pues no es cualquier pendejadita, ¿no? Para que esos trenes puedan dar una curva, pues se necesita un radio bastante amplio. Y tumbar el conjunto, pues imagínense ustedes lo que costaría. Entonces ahí hay un problema, sí, de meter el tren, pero no se demuele el Santa Clara hasta donde yo sé. Hay que trasladar una subestación eléctrica, pero lo que sí sucede es que el Santa Clara no va a funcionar como hospital. La idea es trasladar el Santa Clara a donde hoy está la Torre Central, es decir, convertir 2 hospitales en uno.
Bueno, ahora sí vamos con los comentarios que teníamos acá en Twitter y en Spreaker. Carlos en su cuenta @unoexplora dice: muy buen conversatorio de Pues la Verdad con Carlos Carrillo, concejal de Bogotá, contando su experiencia en el consejo. Para mí Carrillo cumple su labor con rigor, labor ardua y valiosa, y en su gestión de vigilancia, veeduría y control político. Muchas gracias a Juan Carlos por el comentario que nos deja. En Spreaker, grupos plagiosos dicen: una amiga y compañera de plagiosos vive la misma situación por COVID-19, idéntica a la que vivió la invitada que tuvieron en Pues la Verdad. La EPS demora en el diagnóstico y las empresas abandonan al trabajador y empleado. Y Camilo Perdomo dice: hola a todos, muy buenas tardes. Tengo un par de preguntas para el concejal. La primera: ¿el Polo Democrático seguirá apoyando a Claudio López en todas sus decisiones? Pues el Polo Democrático no ha apoyado a Claudia López en todas sus decisiones, y yo no la he apoyado en muchas de sus decisiones. Yo no estoy de acuerdo con la alianza que el Polo Democrático hizo el año pasado con Claudia López. Para la campaña. Nunca he estado de acuerdo, no estuve de acuerdo cuando era candidato y no estoy de acuerdo hoy. Y hoy estoy aún más en desacuerdo de lo que estuve durante la campaña. Porque Claudia López además ha traicionado el voto de confianza que el Polo le dio. Yo dije en su momento que el acuerdo que firmó el Polo con Claudia era leonino, era pues en buena medida un sometimiento, dada la correlación de fuerzas. Y eso pues es algo que a mí, con lo que nunca estuve de acuerdo, a mí no se me tuvo en cuenta para tomar esa decisión. Hay unos problemas, pues, que son unos problemas internos del partido que no creo que sea este el espacio para discutir, pero son problemas que pues tienen que ver con la escasez de democracia interna al interior del partido, y eso no solamente pasa en el Polo, sino pasa en muchos partidos. De hecho, el Polo al menos tiene una institucionalidad por la que se puede luchar, cosa que no existe en muchos otros partidos políticos. Entonces, ese acuerdo programático, que en mi opinión fue inadecuado, ni siquiera la señora alcaldesa fue capaz de mantener ese acuerdo, que no era mucho, ¿cierto? Ya el Polo cedía en cosas en las que absolutamente no podía ceder. Y ustedes ven que los concejales del periodo pasado votaron un montón de cosas en contra, tenían unas posiciones muy duras en contra de ciertos proyectos, y ahora tienen que bajarle al tono, porque son gobierno. Y digo son gobierno porque yo no hago parte del gobierno. Yo no tengo un solo puesto en esta administración. No le he entregado a esta administración, ni lo voy a hacer, una sola hoja de vida, porque no me interesa hacer parte de un gobierno con el que tengo profundas diferencias ideológicas. No me interesa. Y además puedo darme el lujo, esto pues me disculparán los oyentes si puede sonar un poco arrogante, pero puedo darme el lujo de no necesitar que la alcaldesa me dé absolutamente nada, porque no le debo nada política ni electoralmente. Entonces ella traicionó el acuerdo programático al firmar la adjudicación del Transmilenio por la 68. Eso no es una cosa menor, es un proyecto de 3.2 billones de pesos, son muchas familias que van a perder sus viviendas, es seguir ensanchando una red de transporte que es ineficiente, que es indigna, y a la que el Polo lleva ya bastante tiempo poniéndose. Entonces, yo no creo que nosotros la hayamos apoyado en todo, y yo particularmente no la he acompañado en muchas cosas. Entonces, por ejemplo, algunos, seguramente ustedes lo han visto en redes sociales, algunos compañeros del partido dicen que, y lo dicen públicamente, ¿no? Esto no solamente es una discusión interna del partido, sino eso lo dicen públicamente una y otra vez, que yo soy un charlatán, que soy un oportunista, y que cómo puedo decir que no estoy de acuerdo con la alcaldesa Claudia López y voté el 80% del plan de desarrollo. Y yo tengo que recordarles que todo lo que es estructural, lo que es realmente importante, lo voté en contra, y otros artículos los voté a favor, porque logré, en medio de la puja política,
imponer cosas que no estaban en el plan de desarrollo. Cuando recibimos la ponencia del concejal Cancino, pues yo tuve unas diferencias duras con mi amigo, que es el concejal Cancino, que pues es una persona que yo aprecio y admiro y respeto y quiero, pero su ponencia positiva al plan de desarrollo en algunas cosas era incluso peor que la que había presentado la administración, y pues básicamente le daba continuidad a todo lo que la administración proponía, incluso algunas cosas bastante locas. Y la negociación en la modificación de la comisión de plan de la que yo soy parte permitió introducir cambios importantes en el articulado. Logramos con mi equipo de trabajo hacer algo que no logró nadie más, y fue tumbar un artículo en plenaria. Y no fue un artículo pequeño, fue un nuevo instrumento de captura de valor que le habría sacado mucho dinero de los bolsillos a los bogotanos y que consistía en la titularización del recaudo futuro del impuesto predial. Eso es básicamente regalar el dinero de los bogotanos a los constructores. En toda Bogotá, además. O sea, eso era un golazo, eso era un mico, pero un King Kong de esos gigantes. Y fue el único artículo que se cayó del plan de desarrollo. Y eso, pues, debo decir que es un logro que me hace sentir orgulloso, porque demuestra que pues todo el sacrificio y todo el trabajo que uno hace puede incidir. Entonces, no me digan que el hecho de haber votado la mayoría del plan a favor es estar de acuerdo. Estar de acuerdo es lo que pasa con Cambio Radical, que supuestamente es la oposición, ¿cierto? El Centro Democrático y mis colegas del Polo Democrático votando todos en conjunto el plan plurianual de inversiones, con la excusa del sistema distrital de cuidado. Y ahora les voy, si me permiten, creo que me estoy extendiendo demasiado, pero si me permiten les voy a decir una cosa puntual del sistema distrital de cuidado. Yo he defendido el sistema distrital de cuidado en muchos escenarios y me parece que es un avance, me parece que es importante, me parece que hay que institucionalizarlo, me parece que es de lo rescatable del plan de desarrollo, pero tampoco eso es suficiente para decir que el plan de desarrollo en general es revolucionario o es alternativo o hace énfasis en lo social, porque donde está el énfasis es en donde está la plata, y la plata que la alcaldesa decide disponer, porque ella es la que manda, ella es la que toma la decisión de para dónde va el billete. Y cuando ustedes miran a dónde va la plata, pues ellos se inventaron esto de los propósitos, ¿cierto? Propósito 1, propósito 2, que el propósito 2 es lo ambiental, propósito 3, que es el bolillo, ¿cierto? Propósito 4, que es Transmilenio, porque esto es la continuidad del modelo de movilidad de Peñalosa. Cuando ustedes no lo analizan por propósitos, sino por sectores, que es en donde está la institucionalidad, porque es que no existe una Secretaría del Cuidado, eso no existe. Lo que existe es la Secretaría de la Mujer, la Secretaría de Integración Social, la Secretaría de Educación, patatín patatá. Cuando ustedes lo miran por sectores, es muy, pero muy parecido al de Peñalosa. El primer rubro es para movilidad, el segundo para educación, el tercero para salud. El peso porcentual, cuando ustedes comparan el plan de desarrollo de Peñalosa con el plan de desarrollo de Claudia, en los porcentajes, no en el valor absoluto, sino en los porcentajes, ustedes se dan cuenta de que, por ejemplo, movilidad se redujo un poquito, pero eso que se redujo en movilidad se pasó a gobierno. La Secretaría de Gobierno en la alcaldía anterior tenía algo así como el 0,30 y algo por ciento. Hoy tiene el 6%. Luis Ernesto Gómez tiene 6 billones y pico de pesos para manejar allá en la Secretaría de Gobierno, y uno se pregunta por qué este crecimiento absurdo en el presupuesto de la Secretaría de Gobierno. Pues bueno, no sé exactamente, digamos que aquí no les puedo decir peso por peso a dónde va a ir esa plata, pero es un crecimiento en un sector desproporcionado. Y mientras que en el propósito 1 ustedes tienen una multiplicidad de sectores metidos, en el propósito 4, que es el de movilidad, solamente tienen a movilidad y gobierno. Nuevamente, cuando revisan el peso porcentual,
resulta que Salud, por ejemplo, recibe exactamente el mismo porcentaje de dinero en esta administración después del COVID que en la administración de Peñalosa sin COVID. El mismo porcentaje. Integración Social recibe exactamente el mismo porcentaje. Y venimos, pues, de Enrique Peñalosa, háganme el favor. Una pregunta, concejal Carrillo, antes de pasar a la segunda pregunta que teníamos acá lista. ¿Cómo le ha ido con el tema de la disciplina de partido? Cuando el pueblo dice hay que votar algo a favor y hay que hacerlo. Pues quizás ustedes vieron lo problemático que fue el tema del plan de desarrollo, porque yo no acepté la imposición. Espérenme un segundito que otra vez se pusieron a pelear estos. No se preocupe, yo también tengo gata, entonces ya sé cómo es la cuestión con ellos. Pero no tiene dos enfrentándose. Además no tiene a Goku y a Vegeta. Los Michis. No, en la casa de mi mamá tenemos 8 gatos, entonces allá sí es. Ahí tiene Goku, Vegeta, Freezer, Cell. 8 Michis. Todos agarrándose. Es la cobija de la discordia. ¿El concejal se ha subido fotos de los gatos a Twitter? Sí. Sí, subí. Ah, bueno, hay que buscárselas para conocérselos. Tocó partir cobijas. Entonces, les decía, lo de la disciplina de partido es complicado porque pues hay leyes que promueven que esa disciplina se dé, y en el caso de la ponencia, del sentido de la ponencia del Plan Distrital de Desarrollo, yo me negué a aceptar la orden de la bancada de votar el sentido de la ponencia. Por varias razones que no voy a discutir acá en este momento. Varias razones que me llevaron a tomar esta decisión. Y lo que yo pedí fue que me dejaran votar en libertad. Y, o sea, yo no manifesté que quisiera votar en uno u otro sentido. Yo manifesté que me dejaran votar a conciencia. Y ellos no quisieron, entonces pues tuve que objetar conciencia y retirarme del recinto. Pues bueno, no sé si eso pueda tener alguna consecuencia. En esto pues siempre puede haber consecuencias. Yo me apoyo en la Constitución y en los estatutos mismos del partido que contemplan el derecho a la objeción de conciencia, pero pues fue una cosa bien fuerte y molesta, y pues por supuesto que me afectó de manera personal, sin duda, porque pues son mis derechos los que se estaban coartando, y eso es feo. O sea, no pesó nada, Carlos, que usted hubiera sido la mayor votación del Polo Democrático para el Consejo, por lo que veo. No lidera la bancada del Polo. Pues es que eso es relativo, porque ¿qué es liderar la bancada? Digamos que la bancada tiene un vocero, las vocerías se dividen, nosotros somos 4, entonces esa vocería se va dividiendo pues uno por año. Cada uno va a tener la vocería un año, pero pues liderar la bancada, pues yo creo que eso es algo complicado, ¿no? O sea, digamos que es relativo, es subjetivo. Algunas personas podrían estimar que yo lidero la bancada, otras que lo hace Manuel, no sé. Eso depende de lo miren. Pero pues desde mi punto de vista se infravaloraron el sentido de que pues se fue la más alta votación y parece que a ellos como que no les ha importado. Pero políticamente es un hecho contundente, porque da cuenta de que mi posición crítica a la alianza fue bien recibida entre las bases del partido. Por eso fui la mayor votación. Mientras que, pues además con una campaña, Iván, que usted la conoció de primera mano, una campaña pues hecha absolutamente con las uñas. Fue una campaña pues de la que yo me siento muy orgulloso, porque una campaña hecha apenas con un puñado de amigos logró ser la mayor votación en la historia del Polo al Consejo de Bogotá. Un partido que ha tenido alcalde, un partido que ha sido
bancada de gobierno, un partido que ha alcanzado a tener 11 concejales en el recinto, y pues ser la mayor votación de ese partido, además en un momento de crisis del partido, pues es una cosa de la que yo me siento muy orgulloso, pero pues parece que la bancada no se siente tan orgullosa de ello. Y que aparte de eso, pues con su votación se lograron más curules, porque sin esa votación se hubiera perdido. Pues digamos que ahí... ¿Cuántas curules en el consejo dio Carlos Carrillo al polo? Cuando uno ve la cifra repartidora, yo creo que habrían alcanzado sin mis votos, o sea, los votos específicamente de los que marcaron mi número en el tarjetón, habrían pasado raspando las 3 curules. No habría habido un cuarto, o sea, tendrían una curul menos, pero habría sido raspando. Y pues eso es difícil porque también hay que evaluar cuántos, mientras yo hice campaña, también le hice campaña al partido. Claro. ¿Entienden? Entonces, pues es imposible saber cuántos de los votos que se llevó el logo pues tuvieron algo que ver con mi presencia en esa lista, aparte de que después ustedes tendrían que sustraer mi votación y pues del conteo total y volver a sacar la cifra repartidora. Eso no es tan fácil, podrían haber entrado raspando los 3, pero digamos que sin duda habría sido, pues habría afectado la votación del partido. Hablando del polo, aquí don Edgar Arroyo, y ya sigo ahorita con las otras preguntas, nos dejan el chat en Spreaker. ¿Quién controla el polo? ¿Qué fuerzas están pujando allí? Está minado el polo por los verdes, y felicitaciones a Carlos Carrillo por tremendo trabajo que hace en el consejo. ¿El polo de quién es? El polo es de todos los colombianos. El polo es un partido que tiene un ideario que además, pues nosotros desde la tendencia de la que yo hago parte, y pues es una tendencia que estoy tratando de ayudar a fortalecer, la tendencia Despertemos del Polo Democrático. Desde ahí queremos llevar pues una actualización a ese ideario, porque eso no puede ser monolítico, digamos que eso no es palabra de Dios. En la medida en que la política va fluctuando, pues ese ideario también tiene que actualizarse. En eso los partidos tienen graves problemas, cómo mantenerse al día con las necesidades de la gente, con las maneras de la gente de entender la política. Pero ese ideario, que es en el que quienes hacemos parte del partido nos representamos, es lo que importa. Y es un ideario de unidad, es un ideario amplio de izquierda democrática. Entonces, ¿de quién es el polo? El polo es de todos. Ahora, la pregunta es, ¿quiénes son las directivas del polo? Bueno, eso ya tiene otra respuesta. En las directivas del polo, pues el polo tiene un comité ejecutivo nacional donde pues hay fuerzas diversas, donde está Iván Cepeda, donde está Wilson Arias, donde está Germán Navastalero. Ese es el tema nacional, y pues por supuesto también hay bastantes compañeros del MOIR. En el Ejecutivo Distrital me parece que es bastante más clara la hegemonía del MOIR, y pues el MOIR es la fuerza hegemónica dentro del Polo Democrático. Eso pues las personas que sepan cualquier cosa de política lo saben perfectamente. Y pues bueno, el MOIR ha hecho un trabajo muy juicioso, muy riguroso. Ellos, después de la crisis de Samuel Moreno, se echaron al hombro el partido. Si ustedes recuerdan, el candidato a la alcaldía después de la crisis de Samuel fue del MOIR, fue Aurelio Suárez, cuando nadie más quería echarse ese muerto encima. Y ellos han hecho un trabajo muy juicioso por cooptar esos espacios en la dirección del partido. Y hoy, pues yo creo que en buena medida son hegemónicos dentro de la institucionalidad del partido, y eso pues en este momento es un poco complejo porque ellos tienen una alianza pues que parece, mejor dicho, sellada con sangre con Claudia López. Es una cosa, yo estoy absolutamente anonadado
de ver pues ese entusiasmo en la militancia del MOIR defendiendo a Claudia López, pues que es una mujer claramente de derecha. Bueno, y no solamente a Claudia López, sino a Sergio Fajardo, o pues, sí, como oiga, suelo decir acá, a veces uno veía, hasta trinos le alcanzaron a tomar pantallazos de un Jorge Robledo diciendo que Antanas Mockus es un neoliberal y, por ejemplo, la campaña del 2010 no lo vamos a apoyar y por eso el pueblo va a votar en blanco, porque ni Santos ni Mockus, ¿no? Ni también criticando a Fajardo, porque Fajardo igual un neoliberal, que eso ha tenido Medellín y Antioquia mal, y ahora los ve a uno de amigos. O sea, no entiendo, o sea, esa postura del MOIR que supuestamente es antineoliberal, y ahorita hoy de alianza y coqueteos con neoliberales y con gente bien de derecha como Claudia López, como Mockus y como el mismísimo Fajardo. Y uno, mejor dicho, y yo sí lo digo sin tapujos, para mí el MOIR es porque uno en redes, uno medio dice algo, no tanto, ¿no? Que el Mesías de ellos, el que no se le puede decir nada, pero uno ve que uno dice medio algo de Claudio López o uno dice medio algo de Fajardo y ya tiene usted al MOIR encima atacándolo en redes sociales. Entonces, y menos mal que ellos no son ni caudillistas, ni personalistas, ni mesiánicos, y que ellos no le apuestan a eso, o sea, si lo fueran. Y los trinos de Robledo criticando en su momento el Metro León en Medellín, por ejemplo. Es que ahí entra el histórico de las redes sociales. Queriendo defendiendo la ley 100. El otro día en Blue Radio, Aurelio Suárez dijo una cosa que pues a mí me pareció realmente desafortunada. Dijo que Gustavo Petro era peor que la ley 100. Y uno dice como, hombre, pero ese sectarismo de verdad que no le ayuda a nadie. Y esto lamentablemente es un problema de ambos lados. Y me dirán ustedes tibios si quieren, pero el sectarismo en este momento está dado en ambos lados. Es una pelea a muerte entre Gustavo Petro y el MOIR. Y es una pelea que es muy dañina para en general para los sectores progresistas, y les voy a explicar muy rápidamente por qué. Vean lo que pasó en la alcaldía de Bogotá. El Polo tenía un candidato, el profe Celio Nieves, que a mí me parecía un buen candidato. ¿Y por qué me pareció un buen candidato? Pues porque Celio es un excelente concejal, es una persona decente, es un hombre trabajador, es un hombre hecho a pulso, es un profesor de Moniquirá, ¿me entienden? O sea, es una persona que tiene las calidades morales para ocupar ese puesto. Pero pues obviamente no tenía los votos. En el podcast cuando emprendía. Díganme. Que nosotros lo tuvimos aquí en el podcast, nosotros cuando él era precandidato por el Polo, para la eventual alianza que se iba a hacer entre diferentes partidos de izquierda o de centro izquierda. Nosotros lo estuvimos charlando con él y pues sí, damos fe de lo que nos está contando aquí el concejal Carrillo. Celio es un tipazo y yo le hice campaña a Celio, pero todos sabíamos que no tenía los votos para ser alcalde de Bogotá. Eso tampoco era un secreto. Digamos que obvio que en la campaña uno no sale a hacer campaña diciendo es que mi candidato tiene 2 votos, pues no, pero sabíamos que el partido no tenía un candidato suficientemente fuerte. Pero Gustavo Petro es un actor muy fuerte en la política colombiana, muy fuerte, es un actor de peso. Y si todos los sectores alternativos, los sectores que queremos el cambio, hubiéramos negociado en bloque, habríamos podido conseguir un acuerdo programático en donde Claudia López tuviera que ceder, porque mi hermana o cedía o perdía. ¿Ven? Eso es así, eso es con fuerza, eso no es sentándose con Claudia López y diciéndole, mira, es que tú has sido una neoliberal toda la vida y tú te la pasas diciendo que el chavismo, que, o sea, ustedes recuerdan cómo fue la campaña presidencial de 2018, Fajardo guardaba las formas, Claudia era una absoluta patana con Gustavo Petro y lo atacaba, pero con una sevicia permanente en los medios de comunicación masivos del país. Entonces ella sale en unos micrófonos que le llegan a millones de personas diciendo, Gustavo, es que el país nunca se va a olvidar de que tú fuiste el que trajo a Chávez por primera vez.
y cosas por el estilo. Y le daba, y le daba, y le daba, y le daba. Y después, en un cálculo absolutamente politiquero, lo apoya en segunda vuelta. Al menos Fajardo y el Moir tuvieron las agallas de decir que no iban a votar por Petro. Vaya uno a saber si en realidad ellas votaron por Gustavo Petro. Juanita Gobertus hizo campaña por el voto en blanco. Entonces, ustedes ven que eso es un cálculo político. Claudia López sabía que iba a ser candidata a la alcaldía, que iba a tener que tender puentes con la izquierda y que el voto en blanco era sumamente caro en términos políticos. Entonces hace el papelón de las tablas con mocos y bueno, en fin, y Petro además se presta para ese papelón, pero bueno, digamos que... Pues por los votos baila el mono. Baila el Petro. Por los votos baila el Petro, exacto. Pero si esa negociación se hubiera dado en bloque, pues Claudia López habría tenido que ceder. Es así de simple. Y vamos a un escenario en el 2022 en el que se necesitan alianzas, ¿cierto? Yo no estoy en contra de las alianzas per se, ni más faltaba, yo no soy un sectario, pero en esas alianzas se dan unas pujas de poder en las cuales ustedes necesitan tener la fuerza para negociar, y esa fuerza solamente la da la unidad. Entonces, si nosotros seguimos avivando esa llama del sectarismo que reina tanto en los sectores petristas como en el Moir, pues simplemente no vamos a tener esa fuerza y vamos a terminar por ahí cargándole el maletín a cualquier Fajardo. Y ese es mi miedo. Yo la verdad he visto el panorama de que hay pues que va a seguir existiendo división en la izquierda, y que pues en la derecha no están muy bien tampoco de candidatos. Entonces, a fin de cuentas, podemos llegar al escenario que sea el que diga Claudia, y me preocupa. ¿Le van a terminar cargando el maletín o el megáfono? Me preocupa muchísimo. Me preocupa mucho, mucho, mucho. Les cuento. Bueno, tengo aquí, evacuamos las preguntas que ya tenemos acá en el chat en Spreaker. La segunda pregunta de Camilo Perdomo es: ¿qué opina Carlos Carrillo sobre el corredor verde por la séptima? Gracias por la respuesta. El corredor verde de la séptima. Cuando les hablo de la negociación, ¿cierto? Este fue uno de los ejemplos. Cuando yo recibí la primera versión del texto del plan de desarrollo, pues entré en pánico, porque lo que proponía la alcaldesa era dejar la puerta abierta en ese plan de desarrollo para hacer lo mismo que hizo con la 68. Entonces pues ella dice: no, pues yo lo intenté, pero pues yo no puedo parar esto, me voy a ir presa, las demandas multimillonarias, en fin. Y yo veía que eso iba para allá. Entonces fue un debate muy interesante en la comisión de plan para modificar el texto de ese artículo, y pues finalmente, con el apoyo permanente también de Manuel Sarmiento, que estuvo ahí, logramos ganar esa negociación y logramos poner un texto en ese artículo que hacía inviable el proyecto de Transmilenio por la séptima. Lo hacía inviable. Yo, por ejemplo, estuve muy satisfecho cuando logramos poner el parágrafo que habla de la norma técnica de accesibilidad universal, porque esa norma y el cumplimiento de la cartilla de andenes hacía inviable el proyecto, punto. Eso le subía al proyecto 1 billón de pesos en gestión predial, y la administración no tiene esa plata. Entonces, así quisiera hacerlo, pues no podía. ¿Ven? Yo tengo una pregunta para Carlos. En ese momento ese proyecto se murió. Una preguntita, Carlos. ¿Y no hay la posibilidad de hacer una troncal light como la que había planeado la administración de Samuel Moreno? Yo me temo que podemos terminar en un escenario como ese. ¿Qué pasa? Vean, Claudia López puede decir lo que quiera, porque los políticos son así. Digamos que ella está haciendo campaña, ella es muy buena en comunicaciones y ella puede salir a decir lo que quiera. Incluso ahora sale a cacarear
el logro de la séptima cuando eso es un logro de la organización cívica. Eso es un logro de los vecinos que dieron una pelea durísima por tumbar eso. Ella puede decir lo que quiera, pero lo cierto es que ella necesita conectar Lagos de Torca. Lagos de Torca es un proyecto gigantesco, gigante. Y a Lagos de Torca no se van a ir a vivir los magnates pues de Dubái. Lagos de Torca es un proyecto inmobiliario gigante donde pues van a ir a vivir personas de estratos medios que pues no se van a poder venir aquí en helicóptero. Entonces, ¿cómo los va a conectar? ¿Cómo va a dar una solución en 3 años o menos, 4 años, para que esos desarrollos inmobiliarios sean viables? Porque es que si a usted le dicen, venga, le estoy vendiendo un apartamento en la 220 con séptima, bueno, por ahí, pero es que yo trabajo en Chapinero y me demoro 2 horas en llegar, pues no lo compra nadie. Entonces, para ser viable Lagos de Torca, era indispensable Transmilenio por la séptima. Indispensable. Era indispensable. Y para otra cosa también, porque si hacen el supuesto metro elevado, pues tendrían que lógicamente desviar el tráfico que iría por la Caracas por la séptima, ¿no? Y no solo durante la construcción, sino que al tener tan baja capacidad el juguetito ese que dejó planteado Peñalosa, el Transmilenio por la séptima también era necesario para completar el proyecto incompleto del Transmimetro que quieren hacer. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues yo no quisiera estar en los zapatos de la alcaldesa, porque ella tiene que cumplirle a los constructores de Lagos de Torca, que además, pues ella ha dicho una y otra vez que la construcción es importantísima, y pues ella está jugada políticamente con esos sectores. Tiene que promover la obra pública, porque ese es el eje fundamental de su estrategia de recuperación económica, pero además tiene que quedar bien con los vecinos de Chapinero. Y resulta que los vecinos de Chapinero están organizados y no se dejan meter los dedos en la boca. Entonces va a ser una cosa bien difícil. Ustedes ya habrán visto que el cuento del Corredor Verde es que van a traer una firma de arquitectos importantísima de Dinamarca, que es la firma de Jean Gell, y entonces ellos dicen que esto va a ser pues una cosa nunca antes vista, pero mucho me temo que va a ser un Transmiléctrico pintado de verde. Bueno, pregunta aquí queja doña Diana Reuter, ¿qué opina Carlos Carrillo sobre lo que hace el gobierno, que dice que no es necesaria una segunda prueba para las personas que den positivo solo en casos de preexistencias, haciendo pensar que las personas con síntomas leves no transmiten el virus después de 14 días? Pues les cuento que eso es complicado, porque pues hay algunos estudios que hablan de que la capacidad de transmisión va bajando en los asintomáticos, en fin, pero pues yo creo que sí será siempre mejor que sobre el diagnóstico y no que falte. Uh-huh. Los protocolos que sacaron los chinos a comienzos de este año, que pues en China el tema se manejó de verdad, la curva no solamente se aplanó, sino pues prácticamente desaparecieron los casos. Ellos tenían un protocolo muy estricto para dar de alta a los pacientes. Primero que todo, a los positivos, así fueran asintomáticos, los hospitalizaban. Si alguien era identificado como asintomático, pues 14 días a ver Netflix en un cuarto bajo supervisión médica. Por eso construyeron esos hospitales en 10 días y bueno, en fin. Ellos recuerden que el sistema de salud chino no colapsó. Las muertes pues son la mitad de las que hemos tenido nosotros. Pero lo que sí hicieron fue garantizar el aislamiento de los casos positivos identificados. Y antes de descartar un caso, antes de darle el alta, tenía que salir la prueba negativa 2 veces seguidas, porque además es que las pruebas tienen falsos negativos. Estas pruebas no son 100% confiables, hay errores.
Entonces me parece que es una cosa chichipata, hace parte de ver cómo, de esa condescendencia de la que hablaba con las EPS, de ver cómo hace el gobierno para que esta crisis le salga barata, y eso es imposible. Diana Reuter también pregunta: en mi barrio hacen fiestas y a puerta cerrada atienden tienditas donde beben. La policía pasa derecho, simplemente el dueño del establecimiento les paga para que no les hagan comparendo. ¿Qué hacer en esos casos? Pues los mismos policías se hacen los pendejos. Pues llamar a la autoridad. Digamos que ahí no hay otro camino. Ese es el único camino. Y si la autoridad no actúa, pues hacer la denuncia pública, porque ¿qué más? Pero es muy grave que tengamos ese tipo de denuncias, ¿no? Eso es muy grave. Claro. Carlos, usted ha recibido muchas denuncias, me imagino. Usted tiene pues un canal muy bueno de comunicaciones para la ciudadanía. Y pues ha recibido denuncias de todo tipo. ¿Qué es lo que más le ha llamado la atención de ese ejercicio? Pues en el caso de la pandemia, a mí lo que más preocupado me tiene son las denuncias de la falta de traslado a UCIs. Eso les cuento que me tiene muy preocupado, porque son bastantes, las cifras oficiales también lo demuestran. Entonces eso yo creo que en este momento es lo que más me preocupa. Grupos Plagiosos le pregunta: concejal Carrillo, la tesis doctoral de Claudio López, obtenida en junio del año pasado, se encuentra en biblioteca de la Universidad de Northwestern, solo en medio físico. ¿Desde el Consejo Municipal es posible solicitarle la haga pública en medio digital? Pues yo creo que ese documento debe estar. Ella, pues obviamente está bastante orgullosa de su trabajo. A mí me gustaría mucho leerlo. Yo creo que debe ser un documento muy interesante. Yo no dudo de las capacidades académicas e intelectuales de la alcaldesa. Es muy distinto de lo que pasaba con Enrique Peñalosa, pues que es un paquetazo. Claudia López es una mujer absolutamente brillante. Ojalá la izquierda tuviera cuadros como ella. O sea, Claudia López es una política impresionante. O sea, es una mujer inteligente, capaz, hecha a pulso, berraca, echada para adelante, la que no la gana la empata. Además, en su ejercicio político también es estupenda, o sea, se pone la ruana y le sale bien, se pone el saco de Kung Fu Panda, le sale bien. Cuando tiene que gritar, grita, cuando tiene que llorar, llora. Pues por algo es alcaldesa de Bogotá. Además, siendo una mujer diversa, es como... Yo la admiro muchísimo a pesar de que no esté de acuerdo. Ojalá en la izquierda tengamos cuadros como ella. El problema es que es godita. Demasiado. Yo tengo una pregunta para el consejo. Espere, Javier, que se le está cortando. No, Javier, lo estoy perdiendo, no se le está escuchando, toca que revise su conexión otra vez. Mientras tanto, le voy leyendo otra pregunta que dejan aquí en el chat del Spreaker de Carlos, concejal Carrillo. ¿Qué va a pasar con los hechos que se denuncian en la avenida 68 y que en plena pandemia quieren aprovechar para desalojar familias? ¿Ya se detuvo el proceso de compra, y pone entre comillas compra, miserable? Sí, eso les cuento que es una cosa bien complicada. Eso yo lo he venido acompañando, yo he venido haciendo denuncias también sobre ese tema, y pues hace parte de ese incumplimiento de Claudia López con el acuerdo programático. Yo espero que el Polo se pronuncie de una manera más enfática sobre esto. Pues ha habido unos pronunciamientos, sí, por supuesto que el MOVIR igual rechaza esto, pero yo creo que es algo que debería tener mucho más peso. Bueno, tengo ya una última pregunta. Yo sé que el concejal ya se tiene que retirar. De todas formas, muchísimas gracias por habernos acompañado. Grupos Plagiosos dicen: tal vez no nos hicimos entender con la pregunta. Gracias. Bueno, yo tengo algo. Lo habíamos comentado con don Iván Dacho también en un podcast que tuvimos. Dicen que nos hicieron entender con la pregunta. No, yo creo que el documento sí está disponible. Yo creo que ese documento debe poderse encontrar. No creo que la alcaldesa esté tratando de ocultar el documento. Ahora, que nosotros desde el consejo podamos exigírselo, pues no, eso no se puede.
Listo. Lo que le quería comentar era algo que habíamos hablado en su momento aquí en este podcast con Iván Dacho, y mirando el tema del metro elevado, mirando el tema de la pandemia y mirando el tema que Bogotá se tiene que proyectar a futuro, teniendo en cuenta... ¿saben una cosa? Sí. ¿Saben qué pena? Otra cosa. Yo creo que quizás la razón por la que no se pueda conseguir es porque la alcaldesa esté planeando publicarla. Ah, puede ser por eso. Eso puede ser una razón. Entonces, pues ella seguramente, no sé, ya le vendió los derechos a Stix Barral, y entonces lo van a volver novela, y RCN le va a hacer también telenovela, no sé. Puede ser. Bueno. La pregunta. Sí, le hago la pregunta. Entonces, estábamos hablando que Bogotá se tiene que proyectar, al igual que el resto del país, pero centrémonos en Bogotá. En Bogotá se tiene que proyectar con el tema de ser una ciudad post-pandemia. Esto daría motivos suficientes, incluso teniendo en cuenta que estamos en medio de unos estados de emergencia, unos estados de excepción, para que la alcaldesa, si tuviera la voluntad política, decidiera, por ejemplo, no continuar con el tema del metro elevado y buscar un sistema de transporte que sea más amigable y que pueda favorecer a los ciudadanos pensando a futuro. En este caso se podría incluso pensar en el tema del metro subterráneo. Desde la curul de Carlos Carrillo, ¿esto sería posible? ¿Sería factible revisar todo esto, aprovechando que estamos en estos estados de excepción? Vuelvo y digo que estamos en una pandemia y que sí o sí el POT de Bogotá tiene que enfocarse a ser una ciudad post-pandemia. A ver, ese es un tema que ustedes saben perfectamente, a mí me apasiona, y pues es una de mis luchas principales, y es cambiar el paradigma de movilidad en Bogotá, ¿cierto? Sí. Este proyecto es una condena a décadas de transporte indigno, mercantilizado, es una condena al bus, no es nada más que eso. ¿Por qué la alcaldesa dice que no lo puede detener? Porque no tiene la voluntad política. El caso de la séptima es un ejemplo. Entonces, los defensores de la alcaldesa van a decir que es que no es lo mismo, porque es que este contrato ya está adjudicado, esto ya se firmó. Y entonces yo les recuerdo que Gustavo Petro, cuando entró a la alcaldía, recibió el Transmilenio ligero de Samuel Moreno firmado, no la licitación abierta, ya estaba adjudicado, había un doliente, y adivinen, lo desamarró. Es que las cosas en derecho se deshacen como se hacen. Como se hacen, se deshacen, exactamente. Pero aparte hay otra cosa, y es que esto es un contrato sumamente desventajoso, incluso para el contratista. Y yo, si ustedes me dicen, concejal, pero pruébelo, usted es un hablador de carreta, ¿por qué dice que es desventajoso para el contratista? Se los pruebo de la siguiente manera. Todos los constructores de metro del mundo, los grandes, llevaban 50 años cabildeando en Bogotá para que se construyera ese metro. Aquí, a cada alcalde que se nombró o se eligió en Bogotá, vinieron los vendedores de metro a decirle, señor alcalde, haga el metro. Aquí le tengo su metro. O sea, el vendedor del monorriel vino una y otra vez. ¿Cómo me pueden explicar ustedes que cuando finalmente se abre la licitación de la mayor capital del mundo sin metro, no se presenta nadie? ¿Cómo me lo explican? ¿Cómo es que resulta que hay un solo oferente y firman el contrato a hurtadillas en la mitad de la noche en algún rincón oscuro del Palacio Líbano, Peñalosa, Andrés Escobar y los chinos? ¿Cómo me lo explican? Pues porque, y digamos que yo viví muchos años en la República Popular China y yo tengo una conexión muy profunda con la cultura china y con el país, y lo entiendo, y sé perfectamente que este tipo de empresas estatales chinas tienen un músculo financiero que no tiene nadie más en el mundo y que les permite hacer proyectos incluso a pérdida con tal de entrar en un mercado. Y por eso se lo ganaron.
y por eso se postularon. Y son la única empresa. Esto no fue que los chinos se lo ganaron a los franceses, ni que los chinos se lo ganaron a los japoneses, ni que los chinos se lo ganaron a los españoles. No, señores. Canadienses. Es que nadie quiso hacerla. Nadie en el mundo. Esto es una licitación que se hace para que oferten personas de todo el planeta Tierra. Y los únicos que se le midieron a este huesazo fueron una empresa china dedicada a hacer vías 4G y que tiene otros intereses y que está dispuesta a hacer este Transmimetro, pues para ver qué saca. Entonces, el alcalde de Bogotá tiene la perfecta opción de negociar con esos contratistas. Puede negociar. Como llegó a un acuerdo con los constructores de la séptima, podría llegarse a un acuerdo con los chinos. Simplemente la alcaldesa no quiere. Yo le hago la pregunta aquí, como se lo he hecho muchas veces. ¿Eso ya se agotó? ¿Ese espacio de diálogo ya se agotó? ¿La alcaldesa ya le hizo una propuesta oficial a los señores contratistas para negociar, para hacer una mesa de trabajo y ver cómo se mejora ese proyecto? ¿Lo hizo o no lo hizo? No, Pues no lo ha hecho. Aquí... Carlos, y ya para finalizar, ¿se acuerdan? Ya con Andrés habíamos hablado de que hay un tema de que en la pandemia, pues las condiciones económicas de la ciudad han cambiado a cuando se adjudicó este metro, y acá hay un tema económico también que se debe evaluar, ¿no? Sí, señores, así es. Es un tema bien complicado. Porque pues la sola evaluación ha sido un problema grave. Ustedes recordarán que una de las excusas que sacaron durante la campaña de Peñalosa para no hacer el metro subterráneo era la devaluación. Entonces, ¿qué me dicen ahora? Que el dólar incluso ha llegado a tocar los 4.200 pesos. Sí. Eso no, claramente que aquí hay unas variables que hay que analizar y que podrían afectar el proyecto. Hablando de temas económicos, el diario El Portafolio publicó ahorita a las 4:35 de la tarde la siguiente noticia. Voy a tomar el atrevimiento de leerle el título y el primer párrafo. Con emisión de bonos, Metro de Bogotá financiará su primera línea. La empresa Metro de Bogotá publicó este martes, o sea hoy, los resultados de la primera emisión de títulos de pago por ejecución, cuyos recursos se usarán para financiar parte de la construcción de la primera línea del metro de la capital del país. Andrés Escobar, gerente de la empresa Metro, señaló que se pusieron 2.4 millones de títulos por 1 millón cada uno, lo que permitirá obtener recursos por 2.4 billones con B para la adecuación y construcción del sistema. Los títulos son respaldados por la Nación y tienen plazo a 23 años. Vamos a ver quién se los compra. La cuestión es que sí, eso va a quedar ahí, ese tema de esos títulos, y no eso es embargar a la ciudad. Quieran invertir en bonos de tío rico, ¿no? Eso es como invertir en el inviertan de una vez en la tercera línea de metro, a ver cómo les va. Bueno, concejal Carrillo, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio. Sé que nos demoramos un poquito más de lo presupuestado, pero pues estas preguntas son necesarias, son útiles. Aquí la gente también estuvo acá. Muchísimas gracias. En el chat, en Twitter, en todo lado han estado pendientes de lo que se ha dicho, lo que se ha comentado. A todos los que han dejado sus preguntas, sus opiniones, muchísimas gracias. Grupos Plagiosos dice felicitaciones al concejal Carrillo, excelente labor, muchas gracias también por estar acá con nosotros. Y bueno, concejal Carrillo, redes sociales y un mensaje como concejal que le quiera entregar a quienes nos están escuchando en medio de esta pandemia. Bueno, pues muchas gracias a ustedes, muy contento de estar acá en este espacio y pues cuando quieran, encantado de regresar. Y pues un saludo muy afectuoso para todos los que nos escuchan y pues el mensaje es a que sigan pendientes de la discusión política, que no traguen entero y pues que apoyen el control político que debemos hacer los concejales. Bueno, concejal Carlos Carrillo, de verdad, muchísimas gracias, los mejores éxitos en su labor, en su control político que anda haciendo en la ciudad, en la capital del país. A don Iván Dacho, muchísimas gracias por haber hecho el puente, por habernos hecho el contacto, el enlace con el concejal Carlos Carrillo y por estar aquí también en este episodio podcast. Muchas gracias, Andrés, gracias a Carlos por asistir y gracias a los oyentes por escuchar pues la verdad. Bueno, gracias. Saludos a Javier, Andrés, a Iván y a todos.
Gracias, concejal, muy amable. Bueno, don Javier Ruiz, el famoso @contraguardia, muchísimas gracias y hasta mañana en un próximo episodio podcast, don Javier. Don Andrés, muchas gracias, y al concejal Carlos Carrillos, gracias por acompañarnos y por aceptar la invitación. Lástima que el internet acá también me estuvo molestando, pues le tenía una pregunta, pero bueno, ya, después. Muchas gracias. Bueno, el Twitter institucional es @poslaverdad, el Twitter mío es @JABP008. Muchísimas gracias a todos, hasta el próximo episodio podcast. Hemos llegado hasta el final de este episodio podcast. Gracias por habernos acompañado.